Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video tutorial. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sabes lo que es un módulo FS? ¿Conoces el sistema de archivos de tu máquina? ¿O has escuchado hablar acerca de las promesas en JavaScript o no? Esto y mucho más vamos a ver en este video tutorial, así que te invito a quedarte para que así puedas obtener el conocimiento que requieres a través de ejercicios prácticos y explicaciones realmente claras que te permitan conocer un poquito más acerca de Node.js, una plataforma que hemos visto es muy importante hoy para el desarrollo de aplicaciones utilizando el lenguaje JavaScript en el servidor, o como decimos técnicamente, en el backend. ¿Ok? Vamos a eso entonces. Bueno, hemos visto hasta aquí cómo nosotros hemos trabajado con la creación de módulos propios, por ejemplo donde trabajamos, ¿no es cierto?, creando ciertas funciones. Estas funciones las exportábamos y luego las consumíamos en este archivo. Este archivo requería una, una llamada, ¿verdad?, a un método que nosotros habíamos creado y así podíamos reutilizar toda esa pequeña infraestructura dentro de Node. Después íbamos a la terminal y la llamábamos con esta instrucción node y el nombre del archivo. En este caso era index.js y nos devolvía información que ya estaba siendo programada o que ya estaba programada dentro del módulo. En el último video estuvimos explorando el módulo OS, que es de Node y que nos permite obtener información de nuestro sistema operativo. Vimos algunas cosas relacionadas con la relación que debiera existir entre la CPU y la memoria RAM para evitar falta de recursos y poder trabajar óptimamente. Bueno, pero hoy vamos a trabajar con el módulo FS. ¿Qué significa este módulo? Este módulo nos va a permitir implementar archivos. El módulo FS sirve justamente para trabajar con archivos dentro de Node.js. Vamos a ver entonces un ejemplo práctico del uso de este módulo. ¿Te parece? Vamos a escribir entonces un nuevo archivo dentro de la carpeta Node.js que creamos en el primer video, así que puedes ir a ver el primero y el segundo. Hemos realizado ya 3 videos, este es el número 4, en el que vamos a explorar ahora el módulo FS. Para ello vamos a escribir un nuevo documento que vamos a poner módulo-fs, ¿ok? .js. No olvidemos la extensión para que podamos escribir en JavaScript. Entonces vamos a escribir, como siempre, una constante. Y esta constante la llamaremos fs y va a requerir, con la instrucción require, un módulo de Node. ¿Cómo lo hacemos? A través de node fs. Con esto ya disponemos de este módulo para trabajar. ¿Y qué vamos a hacer aquí? A través de fs vamos a usar un método llamado writeFile. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Dentro de nuestro directorio actual vamos a escribir un archivo .txt, ok, y que va a contener un contenido, valga la redundancia, línea. Vamos a escribir línea 1 y vamos a usar un escapador de caracteres que se llama así, un backslash, ¿cierto? N, que quiere decir que va a escribir una nueva línea y luego va a escribir así, línea 2. Luego le vamos a pasar una instrucción de manejo de errores a través de este indicador y con unas llaves vamos a indicar lo siguiente. Entonces vamos a preguntar aquí a través de un if si es que hay un error, ¿ok? Y si hay un error lo vamos a mostrar
¿Cómo lo vamos a mostrar? A través de console.log y simplemente mostraremos el error. Pero si no, ¿qué sucede? Mostraremos aquí un console.log donde vamos a indicar que el archivo fue creado. O sea, si el archivo fue creado en la ruta que nosotros especificamos aquí, entonces todo estará bien. Y por último, después de esta función, vamos a imprimir console.log, simplemente lo siguiente. Esta es la última línea del programa que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros estamos usando el método writeFile, que según la explicación que nos da aquí, nos permite crear de manera asíncrona un dato o escribir dato a través de un archivo, que en este caso lo hemos llamado archivo.txt. Ahora, el sistema de archivo que nosotros usamos en nuestro sistema operativo depende, por supuesto, del sistema operativo. Yo te preguntaba al inicio si sabías cuál era el sistema de archivos de tu sistema operativo. Y probablemente no lo sepas, pero si lo sabes, la respuesta es NTFS o New Technology File System. Ese es el que usa Windows. Linux usa un sistema de archivo que se llama ext2, pero también puede soportar otros sistemas de archivo, por ejemplo FAT32, ¿ok? Y también NTFS, ya que si tú tienes un pendrive y lo conectas a Linux, también lo va a poder leer, aunque FAT32 es el sistema de archivo más transversal que existe. Bien, volviendo al tema, entonces aquí nosotros vamos a poder crear a través de esta instrucción un archivo dentro de este directorio. Veamos cómo funciona. Vamos a ir a View, escogemos entonces la terminal y vamos a escribir entonces la siguiente instrucción. Node, voy a hacer un clear para limpiar la terminal. Entonces ahí la voy a explicar un poquito acá. Entonces escribimos node, el módulo, y con el tabulador completamos el nombre del archivo. Esto es súper útil cuando vas a escribir algo que es largo o no quieres equivocar. Tú escribes, por ejemplo, 3 letras en adelante, luego presionas la tecla Tab, esa que tiene doble flecha, que va para la derecha y para la izquierda, que está arriba de bloc mayús, y con esa tú puedes autocompletar el código que estás generando. Y entonces esta es la última línea del programa. El archivo fue creado. ¿Ok? Ahí dice. Entonces, si nosotros vamos aquí, vamos a descubrir que efectivamente el archivo fue creado, el archivo .txt. Y esa es la gracia que tiene FS, que nos permite crear archivos, pero también nos permite leer archivos. Ahora vamos a ver algunos detalles. Cuando nosotros usamos esta instrucción con una flechita, así, con el signo igual y el signo mayor que, ¿eso qué quiere decir? Que es una función anónima de tipo flecha. En JavaScript se conocen así, funciones flecha. Estas funciones flechas son anónimas porque no tienen un nombre. Por ejemplo, aquí en este archivo nosotros le dábamos nombre a las funciones. Pero también en JavaScript tú puedes escribir funciones anónimas con una flecha. Entonces, todo lo que está entre las llaves es parte de la función que a su vez contribuye a la función writeFile, que es la que genera el archivo, ¿verdad? En un determinado directorio. Y ahí tenemos nosotros los elementos que tiene esta función. Recibe un path, recibe una data, ¿cierto? Que es lo que escribimos, y recibimos un retorno, ya entre otras cosas. Así que esta función flecha sirve para definir
cuál va a ser el comportamiento de la función en el caso de writeFile, en el caso, ¿no es cierto?, de un error. Y si es que no hay error, entonces el archivo fue creado como lo definimos recién. Hagamos otro ejercicio. En este caso crearemos un nuevo archivo de JavaScript. Lo llamaremos leer-archivo.js. ¿Ok? Leer archivo.js. Vamos a construir de nuevo la constante fs, que va a ser igual a require, ¿cierto? Y una vez más llamamos a node y el módulo fs. Una vez que ya lo tenemos llamado, escribimos fs.readFile. En vez de writeFile, es readFile, de leer, ¿verdad? ¿Y qué archivo vamos a leer? Vamos a leer en la ruta original archivo.txt. En este caso, a readFile le vamos a pasar un error. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Error, datos. ¿Ok? Y lo vamos a hacer como función flecha. Es decir, vamos a usar esta flechita, abriremos llaves y preguntaremos. Siempre validamos, ¿verdad? Si es que hay error, nosotros escribimos el error, console.log, ¿cierto? Y llamamos al error. Pero si no, ¿qué decimos si no? Bueno, vamos a mostrar a través de console.log lo que tenga contenido este archivo usando datos.toString. Este método toString lo que hace es de alguna manera transformar a cadena de texto el contenido que tenga el archivo. Y por último usamos nuevamente console.log para describir o escribir, mejor dicho, esta es la última línea de código, ¿cierto? O del programa. Perfecto. Lo guardamos y procedemos a llamarlo. Usamos la terminal, como lo hemos hecho hasta aquí, y escribimos node y escribimos así, leer archivo.js. Y ahí está. Esta es la última línea del programa, algo que habíamos, ¿cierto? Vamos a bajar un poquito aquí para verlo. Esta es la última línea del programa y línea 1 y línea 2, que es exactamente lo que está escrito en el archivo. ¿Ven? Entonces, de esta manera, FS no solo nos permite crear un archivo, sino también leer alguno de los que está en el directorio de nuestro proyecto. ¿Qué tal? ¿Vamos bien hasta ahí? Si tienes dudas o consultas, por favor, házmelo llegar a través de los comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal, porque cada día estamos promoviendo y escribiendo y haciendo nuevos contenidos, nuevos videos. Ya llevamos más de 160 videos en este canal. Y también te invito, de paso, a visitar mi sitio web, profesorgaldames.cl. Ahí vas a encontrar otra cantidad de cursos interesantes que han sido grabados en mi canal y que están allí un poquito más organizados para que sea más fácil de acceder para ti. ¿Qué te parece? Bueno, de esta manera nosotros podemos trabajar con lo que nosotros llamamos funciones de archivo dentro de Node. Veamos un par de detalles más. En el caso de esta función leer archivos.js, nosotros le pasamos una función anónima, ¿verdad? Lo que nos permite mostrar si es que hay un error o simplemente el contenido, en este caso, del archivo que estamos leyendo. Pero también nosotros podríamos omitir
en algún caso la función anónima. ¿Y cómo lo haríamos? Vamos a, en primer lugar, vamos a escribir aquí un comentario. Vamos a escribir un comentario para no crear otro archivo. Los comentarios en JavaScript se escriben así. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner ejemplo de lectura de archivos usando una función flecha, ¿cierto? Creo que podemos escribir ahí sí, ahí está bien, ¿ya? Entonces, ejemplo de lectura de archivos usando la función flecha. Y acá entonces voy a proceder a generar comentarios. Aquí usamos la función que nos ofrece Visual Studio Code y ahora todo esto es comentado. Vamos a ver otro ejemplo de cómo podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos recién, pero sin utilizar una función flecha, es decir, con una función que no sea anónima, sino que sea una función explícita. Entonces, hacemos la constante. Primero vamos a escribir aquí el comentario, ejemplo, ¿cierto?, de lectura de archivo con función explícita. Entonces aquí me comí una J. Ahí sí. Entonces vamos a crear la constante fs, ¿verdad? Igualamos a require. Ya sabemos que aquí llamamos a node.fs o dos puntos fs y creamos la función. Una función que la llamaremos leer. En esta función vamos a obtener como parámetros un error y los datos. Abrimos la función y preguntamos, como lo hicimos delante, preguntamos si es que hay error, entonces lo mostramos, ¿verdad? Console.log, y en ese console.log mostramos el error. Y si no, ¿verdad? Si es que no hay error, imprimimos a través de console.log el contenido de la función. Entonces decimos datos.toString, ¿cierto? Tal como lo hicimos anteriormente. Pero fíjense que ahora nosotros estamos, toString tiene que ser con ahí, para que sea una función. Nosotros aquí tenemos una función explícita, no una función flecha como acá, ¿ya? Entonces, a continuación, fuera de la función, escribimos lo siguiente: fs.readFile, y que le pasamos como parámetro lo mismo, ¿verdad? El nombre del archivo que queremos leer, .txt, y le pasamos como segundo parámetro la función leer, tal cual, ¿ok? Y luego decimos console.log y escribimos este texto: esta es la última línea del programa, ¿ok? Entonces guardamos y ejecutamos a través de nuestra terminal. Abrimos y decimos node, ¿cierto? Espacio y el nombre del archivo. Entonces aquí me dice que datos no está definido. Seguramente me equivoqué. Siempre tiene la culpa el desarrollador. Entonces aquí está el error. Que dato era datos.toString. ¿Ok? Vamos a guardar nuevamente. Abrimos la terminal. Ok, usamos clear para limpiar la consola. Node leer archivo.js y ahí tenemos nuevamente el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia?
en cómo implementamos la función. Es decir, que tenemos siempre más de una alternativa para trabajar. Bueno, hay otro tema también relacionado con lo que recién vimos. No es obligatorio que la función que está implementada esté definida antes de llamar a read file. Es decir, puede estar al final. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Entonces, aquí vamos a tomar este código, lo vamos a pegar un poquito más abajo. ¿Ok? Y luego, en esa situación, vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a tomar todo esto y lo vamos a comentar. Lo comentamos. ¿Ven? Y aquí le vamos a poner un comentario. Vamos a poner tercer ejemplo de uso de read file. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos nosotros hacer? Tomar esta línea y con la tecla Alt y la flechita hacia arriba, tú puedes mover esto así. ¿Ves? Puedes poner ahí. Vamos a dejar un espacio aquí. Entonces, primero llamamos. Esto también tengo que... bueno, aquí me equivoqué, ¿cierto? Este comentario tenía que haber estado ahí. Pero ahora con la flecha hacia abajo, ¿cierto? Pude mover esa línea, comento esa y ahí todo ok. ¿Ya? Y ahí está el tercer ejemplo. Entonces, en este caso, primero declaramos la constante, luego llamamos a la función readFile y a la función leer. La función leer, que si yo pongo el mouse encima, me dice que recibe un error y también recibe datos. Es exactamente igual, va a funcionar. Veamos si es cierto, ¿cierto? Vamos entonces a abrir nuestra terminal. Usamos con la flechita para arriba, recuperas el último código que has escrito y todos los anteriores también, ¿ya? Entonces, ahí está, el mismo resultado con diferentes maneras de trabajar. Veamos un ejemplo más relacionado con esto que estamos trabajando. Vamos a usar promesas. Digamos, dentro del módulo FS hay una forma de hacerlo a través de promesas o de promises. Veámoslo. Vamos a crear un nuevo archivo y le llamaremos promesas o promises -fs.js. ¿Ya? Este es un nuevo ejemplo de trabajo con Node. Así que ya sabemos. Usamos la instrucción const para una constante fs igual a require y en este caso usamos la siguiente instrucción: node fs/promises. ¿Ok? Entonces ahora vamos a escribir un nuevo archivo usando, en este caso, writefile, ¿verdad? ¿Se acuerda que lo usamos en el archivo anterior, verdad? Usamos slash, vamos a escribir, en este caso, archivo2.txt y le pasamos, ¿cierto?, por segundo parámetro el texto que queremos que sea línea 1, ¿verdad? Y usamos \n para crear una nueva línea y decimos línea 2. Entonces tenemos el \n para crear una nueva línea y decimos creado con promesas. ¿Ok? Eso es lo que estamos instanciando. Y decimos .den y aquí creamos una función anónima, ¿ya?, con una flecha, como lo hemos visto antes, y decimos lo siguiente. Entonces, eso significa den, ¿cierto? Console.log, decimos que
el archivo se ha creado utilizando promesas. Es una forma, ¿no es cierto?, de escribir. Luego, después de esta línea, vamos a bajar acá a la siguiente línea. Después de esto, vamos a escribir lo siguiente. .catch. Y en el catch, nosotros vamos a definir la función para marcar un error, también utilizando una función de flecha. Ya les voy a explicar más detalles. Entonces, en el error, escribimos el error. console.log y marcamos el error. Esto es lo que en otros lenguajes se conoce como try catch. No sé si has escuchado hablar de try catch. ¿Ya? Try catch es una manera de darle alternativas. En este caso, si tú te fijas, no estamos usando if o else, ¿verdad? Sino que estamos usando then o catch. Then va a ser usado cuando todo resulte bien y catch lo vamos a usar cuando hay un error. Eso es lo que en otros lenguajes se conoce como try catch. Así que ahora escribimos la última línea que habitualmente estamos escribiendo y decimos que esta es la última línea del programa. ¿Ok? Entonces, en el caso de que se realice la creación del archivo con el contenido que nosotros estamos pasando como parámetro, se va a notificar con que el archivo se ha creado utilizando promesas. De lo contrario, va a devolver un error. Entonces, nosotros estamos de esta manera creando el archivo con un manejo de errores, ¿ya? De una manera que reemplazamos los if-else por las instrucciones then y catch. Veamos cómo funciona todo esto. Vamos nuevamente a la terminal y escribimos acá node. ¿Cómo se llama el archivo? promise.js, promise-fs.js. Y como pueden ver, esta es la última línea del programa. El archivo se ha creado utilizando promesas. Veámoslo acá. Ahí está, línea 1, línea 2, creado con promesas. ¿Qué tal? Entonces, estas son alternativas que nosotros podemos obtener a través del módulo FS, que permite tanto escribir como leer archivos en el sistema operativo. Veamos entonces cómo leemos este archivo utilizando promesas. ¿Ok? Así que vamos a crear un nuevo archivo y le llamaremos leer-promise, para usar el término promise.js. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué significa todo esto. Declaramos una constante, como ya lo hemos hecho antes, fs, que requiera el módulo que requiera de Node, el módulo fs con promesas. Entonces, fs.readFile, ¿y qué vamos a leer? Entre comillas, ¿cierto? Vamos a leer el archivo 2. El archivo 2.txt, que fue el que creamos en la sección anterior. Y entonces, una vez que lo hayamos creado, vamos a usar los elementos then, le pasamos los datos y como flecha le pasamos la siguiente instrucción. Y decimos datos.toString, ¿verdad? Como entonces el then se va a ejecutar en el caso que todo resulte bien, pero vamos a usar catch en el caso de que haya un error, y por lo tanto escribimos esto también con una función flecha, es decir, anónima, y que diga console
console.log. ¿Y qué hacemos acá? Escribimos el error. Veamos entonces la última instrucción, console.log, y decimos esta es la última línea del programa. ¿Ven? Guardamos y probamos. Vamos nuevamente a la terminal, escribimos node, ¿y cómo se llama el archivo? leer-promise.js. Y como pueden ver ustedes, en este caso, voy a subir un poquito aquí para que se vea todavía mejor. Esta es la última línea del programa, línea 1, línea 2, creado con promesas. El archivo 2.txt es leído, ¿cierto?, a través de Node utilizando el módulo fs/promise. Bien, tengo otro ejemplo más para ustedes. ¿Cómo podríamos nosotros imprimir todos los archivos del directorio utilizando promesas? Es decir, todo lo que tenemos actualmente, tenemos el archivo 1 o el archivo, ¿cierto? Y el archivo 2, ¿cómo lo podríamos leer? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar primero la consola y creamos un nuevo archivo que le vamos a llamar leer-archivos-all.js, ¿ya? O leer todos los archivos, ¿verdad? Creamos la constante fs que requiere, ¿cierto?, el módulo o node, el módulo fs/promise, ¿cierto? Y vean ustedes que el Visual Studio Code me empieza a generar todo. Entonces decimos readdir, que es leer el directorio. ¿Y cuál directorio? Le ponemos // es decir, todo lo que está en el directorio. Y usamos .then, que lo usamos cuando todo va a salir bien. Decimos archivos, función de flecha, y decimos for, ya, for let archivo of archivos. ¿Ok? Ahí tenemos, abrimos y decimos console.log y leemos el archivo. Esto es como un alias, ¿ya? Este es una especie de for each, no es un for each definitivamente, pero es una especie porque crea un archivo o una variable archivo que recorre el arreglo archivo. ¿Cuál es el arreglo? Los archivos que están dentro, ¿no es cierto?, del directorio. ¿Ok? Pero si falla, usamos un catch y marcamos el error a través de una función flecha en la cual escribimos console.log y le pasamos el error. Es decir, cuando no podamos leer los archivos. Vamos a abrir la terminal y vamos a escribir node leer-archivos, ¿cierto? Archivos-all, ¿cierto? Y ahí está, miren. Aquí está, ¿no es cierto?, todos los archivos que tiene mi sistema actualmente. ¿Ven? Archivo, txt, archivo 2, index.js. Es decir, a través de la instrucción que nosotros escribimos acá en el archivo, esta instrucción, pudimos recorrer todo lo que estaba dentro, ¿cierto?, del directorio del proyecto. Cuando usamos // nos referimos al directorio Node.js y todos los archivos que hemos creado dentro del curso que estamos realizando. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Así que hemos visto cómo Node es capaz de recorrer no solo los archivos que crea, sino todos los archivos que estén dentro del directorio. Y vamos a ver el último ejemplo, que es cómo nosotros podríamos usar
una función que se llama await, async, ¿ya? Para procesar promesas, justamente. Vamos a trabajar con eso ahora. Vamos a crear entonces un nuevo archivo y le vamos a llamar leer-await, solamente para que nosotros veamos este ejemplo. Vamos a crear, como ya sabemos, una constante que llamaremos fs, que requerirá, ¿cierto?, de node, en este caso el módulo fs, file system, /promise. ¿Ok? Luego vamos a usar async, que aquí ya me la menciona, una función asíncrona que se va a llamar leer directorio. ¿Ok? Y esta función va a abrir llaves, como todas las funciones. Vamos a crear una constante llamada archivos y que será igual a await, ¿ya? fs.readdir. ¿Y cuál será el directorio de readdir? El /, ¿cierto? Entonces, nuevamente implementamos un for. Este for implementa una variable llamada archivo of archivos. Entonces, aquí abrimos llaves y ponemos console.log y imprimimos archivo, ¿cierto? Que es la variable que va a recorrer el arreglo del directorio. Y luego, finalmente acá, vamos a llamar a esa función, leer directorio. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros estamos usando unas funciones o una forma para trabajar de manera asincrónica. Esto nos permite, la asincronía en programación web básicamente se usa para trabajar con archivos sin tener que refrescar la página, ¿ya? Eso es como básicamente. Y el método await nos permite, ¿no es cierto?, traer los archivos que necesitamos de una manera diferente o complementaria, podríamos también llamarla. Bien, vamos a guardar y vamos a probar. Voy a usar clear para limpiar mi consola. Node, entonces me traigo el archivo leer-await, ¿cierto? AW. Y ahí está. Hace exactamente lo mismo que hacía la función anterior y lo trae de esa manera. Es decir, tenemos varias maneras de trabajar con archivos a través de FS, ya sea sin promesas o con promesas. ¿Ok? Bien, en el próximo video vamos a trabajar con un nuevo módulo, el módulo HTTP, que nos va a permitir leer y escribir páginas dentro de nuestro servidor. ¿Te parece? Ojalá que te haya gustado este contenido. Dale un buen like, hazme llegar en los comentarios tus dudas, tus consultas y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho a este canal. Visita también mi página profesorgaldames.cl, donde tendrás este y otros muchos cursos relacionados con la programación, con la ingeniería de software, con la arquitectura, con algunos otros lenguajes y mucho más. Muchas gracias por tu apoyo. Estés súper bien. Nos vemos en el próximo video. Chao.